Mi nombre es Daniela Noya, tengo 29 años, vengo de Colombia y trabajo como profesora en una quita en Alemania. Yo trabajaba en un preescolar en Colombia, pero quería crecer profesionalmente y sabía que Alemania era un país que buscaba profesoras en quitas principalmente, pero la idea estaba, pero se me dificultaba como el idioma, ¿cierto? No estaba en mi mente en aprender o ser capaz de aprender el idioma. Una compañera me pasó la solicitud y dije, bueno, intentémoslo, podemos ver qué pasa. El aspecto que más me gusta de mi trabajo es como la pedagogía que manejan acá en Alemania. No se trabaja de una manera tradicional con una ficha o como el niño debe aprender a leer, a escribir, sino que se trabaja más como un enfoque socioemocional, ¿cierto? Alemania se enfoca mucho más en la primera infancia en cuanto a lo socioemocional, a generar relaciones, a la solución de problemas, a que el niño pueda pedir ayuda a un adulto o al que lo necesite, ¿cierto? A socializar con el otro, y también me gusta mucho como aprender jugando, ¿cierto? Como que ellos puedan aprender de mí jugando y yo aprender de ellos también en ese mismo aspecto. El principal reto es salir de la zona de confort, o sea, si uno está dispuesto a eso, lo puede lograr, y también como intentarlo. O sea, creo que hay muchos miedos, ¿cierto? Pero creo que si se intenta, se puede lograr. Al principio tenía muchos miedos y mucha pena en realidad de hablar, de interactuar, pero creo que me ayudó mucho preguntar, tratar de integrarme como en mi zona de trabajo, ¿cierto? Hacer buenas relaciones con mi equipo de trabajo me ayudó demasiado. El estereotipo es como, no vas a tener amigos, no vas a tener un contacto con un alemán, pero creo que eso cambió demasiado porque en realidad ellos necesitan tiempo y si tú te ganas ese lugar, lo tienes muy ganado, ¿cierto? Como que son muy amigables, son sociables, son muy divertidos también. Mi palabra favorita en alemán es doch. Creo que es una palabra que se puede utilizar en muchos contextos. Significa es como una afirmación o una respuesta negativa más o menos, y esa palabra no existe en español. Creo que para mí es divertida, entonces en cualquier contexto lo puedo usar. Yo creo que preguntar es un tip muy esencial, ¿cierto? Dejar la pena a un lado. En el trabajo creo que he aprendido mucho así. Entonces pregunto, si no sé algo, simplemente lo pregunto, o si quiero saber algo o memorizarlo, para mí es mucho más fácil ver las palabras y después memorizarlas que simplemente escucharlas. Entonces creo que también uno debe de enfocarse como en cómo aprendes mejor. No dejar atrás lo que venías haciendo. Digamos, si te gusta algún deporte, aquí Alemania te lo puede brindar. Entonces creo que frecuentar, digamos, ir a ese deporte, ¿cierto? Como practicar ese deporte, entonces te puede ayudar a conocer gente, a practicar el idioma y a no olvidar lo que te gustaba. Hacer todo lo que te gusta creo que es muy importante. Como generar de Alemania un lugar como para ti, ¿cierto? Como tratar como buscar un lugar aquí